Hola, en esta clase estudiaremos el algoritmo JPEG, el cual es el sistema de compresión más utilizado en imágenes fotográficas. ¿Y por qué lo es?, te puedes preguntar. Pues la respuesta es clara al observar estas dos imágenes. A simple vista parecen iguales, pero la de la izquierda está sin comprimir y requiere para su almacenamiento 469K, mientras que la de la derecha está comprimida mediante JPEG y ocupa tan solo 32K, obteniendo por tanto un ratio de compresión de 14,6 a 1. Y aún podemos ir más allá. Si estamos dispuestos a sacrificar algo de calidad apreciable en la imagen, obtendremos ratios de compresión de 52,1 a 1. Esa elevada relación entre compresión y calidad es el motivo por el cual este sistema de compresión sea tan utilizado. Este algoritmo de compresión utiliza dos defectos que el sistema visual humano posee para lograr eliminar información de la imagen que el ojo no es capaz de detectar. El primero de ellos consiste en que no tenemos la misma capacidad para detectar las variaciones de crominancia que las variaciones de luminancia. La segunda es que somos capaces de detectar ligeros cambios en el tono entre dos zonas de color adyacentes, pero cuando la diferencia es grande, esta no tiene por qué ser codificada de forma precisa. Para su estudio, este algoritmo puede dividirse en 5 etapas que analizaremos con cierta profundidad a continuación. El primer paso en el algoritmo de compresión JPEG será un cambio en el espacio de color. Pasaremos del espacio de color RGB al espacio ICB-CR, aunque en ocasiones encontremos que el espacio de color en el que convertimos la imagen es el IUV. De cualquier forma, en el terreno digital ambos espacios son similares, tan solo existe una diferencia de escala entre ambos. Pero bueno, esto no nos debe preocupar demasiado. Lo que sí nos importa es que pasamos de un espacio de color RGB a un espacio en el que separamos la luminancia de la crominancia. En este caso la I corresponderá con la luminancia, la CB-CR o la U y V corresponderá con la crominancia. ¿Por qué es necesaria esta conversión? Lo veremos en el próximo paso del algoritmo de compresión JPEG. Lo que ahora nos interesa es cómo se va a realizar esa conversión de espacio de color. Así es que vamos a echarle un vistazo a esta imagen dentro del Photoshop. Fíjate que la imagen es una imagen en RGB con 8 bits por canal. Y si cogemos el cuentagotas, aquí, podemos ver los valores de cada píxel. Fíjate aquí, en Info, aquí verás la información referente a cuánto vale cada canal, R, G, B, allá donde vaya poniendo el cuentagotas. Voy a hacerlo de nuevo. Fíjate que aquí está todo a 0. Fíjate aquí, ¿ves? Aquí 255 nada más que el rojo, aquí 255 el azul y aquí el verde. Cuando mezclamos dos colores, fíjate que tenemos 255 en verde y 255 en azul. Y aquí tendríamos la mezcla de los tres, que daría como resultado el color blanco. Ahora fíjate que en el Photoshop nosotros podemos visualizar la imagen en canales. Nos venimos aquí a Channels, ¿ves? Y tenemos la imagen en canales. Aquí lo estaríamos viendo todo, simultáneamente los tres canales al mismo tiempo. Eso hace que veamos la imagen en color, claro. Si quisiéramos ver nada más que el canal rojo, pulsaríamos aquí, ¿ves? Y tendríamos nada más que el rojo. Por supuesto esto no se ve rojo, se ve una escala desde 0 hasta 255. No tiene demasiado sentido que se vea en un color determinado. Si quisiéramos ver ahora el verde, ¿ves? Está aquí, y el azul igual. Fíjate que aparecen en blanco y negro todos los canales. Cuando superpongo dos canales, ¿ves? Sí, ya el Photoshop me lo visualiza en color. Y aquí tendría los tres. Date cuenta que cuando quitamos un canal desaparece completamente porque estamos eliminando toda la información referente al rojo. Por eso el rojo desaparece literalmente. Vale, pues ahora vamos a cambiar el espacio de color de representación de esta imagen
Y desafortunadamente el Photoshop no tiene el espacio de color IUV, pero sí tiene uno muy parecido. Nos vamos a Imagen y aquí en Modo cambiamos a Lab Color. Ya hemos cambiado a un modo que es parecido al IUV. Fíjate que tenemos luminosidad y crominancia. Vale, ahora pasamos la visualización de RGB, pulsamos aquí y lo ponemos en Lab Color también. Nos vamos al cuentagotas y ahora pasamos el cuentagotas por encima y vemos los diferentes códigos, aquí también, que aparecen. Fíjate que aquí la luminosidad tiene valor 100 y el color A y B 0, realmente no hay color, es blanco, y aquí todo a 0. De la misma forma que hicimos antes, vamos a visualizar los canales independientemente. Vamos a quedarnos, por ejemplo, solamente con la luminosidad. Mira lo que tenemos. ¿Ves? Aquí blanco, aquí negro. Y esto sería la luminosidad que tiene cada color. No el color en sí, sino simplemente su brillo. Estos serían otros colores. Ves que tienen más brillo estos de aquí que el verde, y que el último canal, el B, tienen más brillo el rojo y el verde que el azul. Lo dejamos como estaba y algo parecido nos vamos a encontrar en el formato IUV. Bien, para verlo nos vamos a ir al MATLAB, donde tengo una pequeña aplicación que nos permite visualizar en distintos espacios de color una fotografía. Ejecutamos la aplicación, es esta de aquí, y aquí introducimos el nombre de la fotografía, en este caso Flor PNG, Display, y aquí tenemos la foto que quiero visualizar. En primer lugar la vamos a ver en RGB. Aquí tenemos la imagen en RGB y la puedo descomponer en los tres componentes, en el R, en el G y en el B. Por ejemplo, el componente 1 sería el rojo. Vemos que el amarillo de los pétalos de la flor está compuesto por la superposición de rojos y verdes. Por eso esto aquí aparece prácticamente blanco, porque hay bastantes componentes rojas. La componente 2 correspondería al verde. Fíjate que el amarillo lo forma el rojo y en menor proporción el verde, por eso el pétalo aparece un poco menos brillante. Y por último, la componente 3 correspondería al azul. El amarillo no tiene nada de componentes de azul y por eso aquí aparece en negro. Vamos a ver entonces cómo es la transformación al espacio ICB-CR. Pulsamos aquí, le damos y obviamente la imagen es igual que la RGB. Pero cuando analizamos los componentes por separado, vemos lo siguiente. Primero, la I corresponderá con la luminosidad, que será esto de aquí. Es como la imagen en blanco y negro, dicho de otra forma, en escala de grises. La componente CB, que es esta de aquí, corresponde al azul menos la luminosidad. De esa forma vemos el azul aquí, corresponde con valores muy bajos, puesto que hemos dicho que el amarillo está compuesto por rojos y verdes, pero nada de azul. Y por último la componente CR, que sería la componente 3, y que sería o estaría formado por el rojo menos la luminosidad. Volvemos otra vez a ver la imagen en el color original. Y ha llegado el momento de ver cómo se calcula esa conversión de espacios de color. Así es que quitamos esto y voy a abrir un fichero en MATLAB que tengo para convertir de RGB a IUV. Es este de aquí. Fíjate en la primera línea. Verás que la componente I se calcula como una media ponderada de los diferentes canales, el rojo, el verde y el azul. Además, no todos los canales influyen de la misma forma. Por ejemplo, la componente G influye en la mitad del valor final que tenga la I.
luego viene el rojo, la componente roja, y por último, en mucha menor medida, la componente azul. La componente U, que vendría a ser la CR, se calcula de la siguiente forma. Es la componente roja por este coeficiente menos el verde y el azul. Y la componente V, que sería la CB, se calcula tomando la B y restándole la componente R y la componente G, todo ello multiplicado por diferentes coeficientes. Bueno, ¿y para qué son esos valores 16, 128 y 128? Pues son offset, desplazamientos, que se introducen para hacer que los posibles valores tanto de la I, de la U y de la V quepan o se ajusten a los posibles valores que pueda tener un byte, es decir, desde 0 hasta 255. Aunque está claro que el rango de valores será menor, por ejemplo, cuando la R, la G y la B son 0, la I como mínimo tendrá 16, y 16 corresponderá con el valor negro, es decir, la intensidad mínima, el brillo mínimo que tendrá un píxel. Y dicho esto, vamos a echar unos cálculos utilizando estas fórmulas. Quitamos esto, vamos a cambiar aquí el subdirectorio actual. ¿Y qué pasaría si a la R le damos el valor 255, a la B 255 y a la G 255? Y ahora invocamos a convertir RGB a IUV. Pues fíjate que el valor máximo de la luminosidad será 235 y la U y la V tendrán el valor de 128. Y de forma análoga a como hago la conversión de RGB a IUV, hago la conversión de IUV a RGB. Sacamos el editor y voy a visualizar el fichero que me convierte de IUV a RGB. Esta sería la fórmula, vamos a aplicarla. Si ahora le doy a convertir de IUV, que son los valores que ya tengo en memoria en el MATLAB, a RGB. Bueno, vemos que casi es preciso del todo, por supuesto. En teoría debería ser completamente exacto la transformación de uno a otro. En la práctica sabemos que no ocurre así. Pero bueno, la conversión inversa es bastante precisa. ¿Y qué valores tendré si la R es 0, la G es 0 y la B es 0 también? Pues vamos a ver. Convertir de RGB a IUV. Tendríamos 16, que hemos visto que era el mínimo que podría tomar la luminosidad, la U 128 y la V 128 también. Vamos a hacer ahora una última prueba, por ejemplo R100, G10 y B0, por ejemplo. Convertimos de RGB a IUV, tenemos esos valores, y si convertimos a la inversa, es decir, de IUV a RGB, de IUV a RGB, como está aquí, vemos que la B 0, la G 10 y la R 100. Siguiente paso en el algoritmo de compresión JPEG y nos encontramos con el submuestreo. Mediante el submuestreo podemos reducir la resolución de algunos de los canales en los que hemos separado ahora la imagen, en este caso en luminancia y crominancia. Bueno, pues vamos a reducir la resolución de la crominancia. Los códigos que estás viendo ahora en la pantalla significan lo siguiente. 444 significa no hay submuestreo. Los tres canales mantienen la misma resolución. 422 significa que reducimos a la mitad en el eje X los canales de crominancia. Es decir, que la resolución de los canales de crominancia se reducirá a la mitad, pero la resolución vertical se mantiene igual. Y 420, el submuestreo más frecuente, significa que la luminancia se mantiene tal cual como en los casos anteriores, pero ahora la crominancia se reduce a la cuarta parte. Es decir,
que reducimos la resolución de la crominancia tanto en el eje X como en el eje Y, a la mitad. Bien, te voy a enseñar por qué vamos a hacer ese submuestreo y te lo voy a enseñar aquí en el Photoshop con esta imagen. Esta es una imagen de 512 x 512 píxeles en RGB y 8 bits por canal. Fíjate, lo tenemos aquí y además no tiene ningún tipo de compresión ni nada por el estilo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos a imagen y duplicar esta imagen. Vale, aquí tengo la original y aquí tengo la copia. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es transformar el espacio de color de esta copia. Para ello nos vamos a imagen, modo y lap color. Recuerda que el espacio de color lap color es un espacio que divide los canales en luminancia y crominancia. Fíjate, ahora tenemos luminancia por un lado y crominancia por el otro. ¿Qué pasaría si submuestreamos la imagen? Es decir, me voy a imagen, tamaño de la imagen y ahora le digo que el nuevo tamaño es 256 x 256 y además el remuestreado, el más bruto de todos, este de aquí, al vecino más próximo. Ok, ya está. Y ahora vuelvo a poner la imagen en su tamaño original. Es decir, imagen, tamaño de imagen, otra vez a 512. Le damos a OK y bueno, mira lo que pasa. Vale, notamos perfectamente que esta imagen de aquí tiene un pixelado que no tiene esta otra. Vale, pues esta ya no me hace falta, la quitamos. Volvemos a hacer algo parecido. Imagen, la duplicamos, ok, y volvemos a cambiarle el espacio de color a un espacio que me divida luminancia y crominancia. De nuevo tengo luminancia por un lado, crominancia por el otro. Vamos a hacer ahora algo parecido pero con la luminancia nada más. Es decir, cojo solamente este canal y Control A, Control C, voy a copiar este canal de aquí, File, New, y creo una imagen de 512 en escalas de gris. Control V, aquí la tengo. Bien, vamos a submuestrear esta imagen. Imagen, tamaño de imagen, 256, el remuestreado, vecino más próximo, ok. De nuevo, imagen, tamaño de imagen, y vamos a ponerlo ahora al tamaño que estaba antes, 512. Efectivamente, volvemos a ver de nuevo este pixelado en los bordes. Vale, pues vuelvo a la imagen esta, y ahora voy a cambiar este canal por este otro. Para ello, relleno con negro. Vale, hemos quitado completamente el canal de la luminosidad. ¿Ves? Fíjate que no hay luminosidad. Volvemos a darlo como estaba. Aquí. Y ahora copiamos esto, Control A, Control C. Me vengo aquí, Control V, Control D para quitar la selección. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando yo visualizo los tres canales simultáneamente. Le doy aquí. Y bueno, tengo, vamos a quitar este que ya no nos hace falta. Tengo otra vez este pixelado como me ocurría antes. Vale, tampoco me hace falta. Vale, pero ¿qué pasa si yo submuestreo ahora los dos canales de la crominancia? ¿Pasará algo parecido? Vamos a ver. Me voy a imagen. De nuevo, duplico esa imagen. Aquí está. Y ahora, otra vez, cambio el espacio de color a un espacio que divida luminancia y crominancia. Aquí lo tengo. Bueno, pues ahora voy a trabajar nada más que con la crominancia. Seleccionamos primero un canal de la crominancia. Control A, Control C y copiamos este canal nada más. Creo una imagen nueva de 512 x 512 en escala de grises. Ok. Control V. Aquí tengo el primer canal que yo quiero. Y ahora marco el segundo. Control C. Lo mismo, creo otra imagen. Y Control V. Aquí tengo ahora los dos canales de la crominancia. Y aquí la imagen
original. Vale, vamos a submuestrear ahora estos dos canales. Imagen, tamaño de imagen, vecino más próximo, 256. Aquí tengo uno y en el otro hago lo mismo. 256 y vecino más próximo. Aquí están. Vale, ahora cogemos esta imagen y rellenamos de negro estos dos canales. Los hacemos desaparecer. Edit, rellenar de negro. Ahí tenemos fuera un canal y el otro también. Rellenar de negro. Ahí nos hemos quedado sin la crominancia. Ves que la imagen ahora es en blanco y negro. Bueno, pues tomamos estos dos canales y les volvemos a dar su tamaño original de 512. Y de nuevo el remuestreado, el vecino más próximo. Aquí tenemos uno. Y aquí el otro. Bueno, ves que se aprecia, ¿ves? El pixelado. Pero bueno, vamos a ponerlos aquí, en esta imagen. Este de aquí, control A, control C. Nos venimos a esta. Y ponemos en este canal esto de aquí. Vamos a ver. Control V. Bien. Y ahora el otro. Control A, control C. Nos venimos a esta imagen. Nos ponemos encima del B. Control V. Mira qué ha pasado. ¿Cómo ves las dos imágenes? ¿Sorprendente? Aquí y aquí yo prácticamente no noto ninguna diferencia. ¿Qué significa lo que hemos visto ahora? Significa que el ojo humano es mucho más sensible a los cambios en la luminancia que a los cambios en la crominancia. También vemos que este es el primer paso en el algoritmo de compresión JPEG en el que se elimina información. Pero esta información que hemos eliminado es prácticamente inapreciable por nosotros. ¿Cuánta memoria ocuparían estas imágenes? Pues si fuéramos a almacenar esta, nos ocuparía 512 por 512 por 3, los tres canales que tenemos en esta imagen original. Sin embargo, en esta podríamos almacenar el canal de luminancia 512 por 512, pero los dos canales de crominancia podríamos almacenarlos como una imagen de 256 por 256. En total, el almacenamiento que requeriría esta imagen sería 512 por 512 más 2 por 256 por 256. En otras palabras, esta imagen a color es generada por este canal de luminancia y estos dos canales de crominancia. Como verás, hemos reducido ahora las necesidades de almacenamiento justo a la mitad. Este es el programa de antes que nos permitía cambiar el espacio de color. Tengo la imagen que hemos estado viendo hasta ahora aquí. Bueno, fíjate en esto, bueno, son algunos defectos que crea el MATLAB cuando estrecha una imagen, pero bueno, no tenemos que preocuparnos por eso. Le damos al Start y aquí tenemos la imagen. Vemos aquí los diferentes componentes, la R, la G, la B. Volvemos a la imagen original. Y vamos a cambiar al espacio de color ICB-CR, que es el espacio que realmente utiliza el algoritmo de compresión JPEG para cambiar un espacio de color que divida la luminancia y la crominancia. Le damos y aquí tenemos la imagen, por supuesto igual que el original, aunque esté almacenada en otro espacio de color. Vemos también que podemos visualizar las diferentes componentes, la I, la CB, la CR. Volvemos al color original y ahora podemos submuestrear algún canal de la imagen en ICB-CR. Por ejemplo, vamos a submuestrear la I. Vamos a ver qué pasa. Pues vemos el pixelado. ¿Te das cuenta cómo se aprecia el pixelado? Sin embargo, vamos a ver qué ocurre cuando submuestreamos alguna de las componentes de color. Dejamos la imagen como estaba y submuestreamos, por ejemplo, la CB. Le damos y prácticamente
pues no se nota nada del submuestreo. Submuestreamos también el tercer canal, el CR, y sigue sin apreciarse nada. Dejamos la imagen como está y vamos a submuestrear un poco más, a 2 por. Submuestreamos el canal 3, submuestreamos el segundo canal, el CB, y ahora, si nos fijamos, quizá puedas notar aquí un poco de pixelado en el color. Tienes que fijarte bastante para verlo. Vamos a dejar la imagen como estaba originalmente y vamos a hacerlo un poco más a lo bruto. Así es que le damos a por 5 y submuestreamos el canal CB. Ahora sí que se nota bastante ese pixelado. Vamos a darle también al 3. ¿Ves? Ahora se nota que todas las componentes de color están muy submuestreadas, mientras que la I sigue exactamente igual. Bueno, pues dejamos la imagen como estaba original. Tercer paso del algoritmo de compresión JPEG, la transformada del coseno discreta. En esta etapa vamos a transformar la imagen de una representación espacial a una representación frecuencial. El por qué ya lo veremos un poco más adelante. Por ahora nos vamos a preocupar solamente de definir la transformada del coseno discreta y conocer su funcionamiento. Recordemos antes lo que era la transformada de Fourier discreta. Recuerda que se definía de esta manera y que el exponencial, este de aquí, lo podía ver también como una suma de un coseno de todo esto, esto de aquí, más y la variable compleja por el seno de todo esto también. Bueno, pues ahora la transformada del coseno discreta va a utilizar nada más que cosenos, como seguramente te habrías imaginado ya. Pero antes de ver la transformada, vamos a recordar lo que era una función par. Se dice que una función es par cuando cumple para todo x lo siguiente, que f de x es igual a f de menos x. Por ejemplo, un coseno es una función par, porque cada f de x, f de menos x es exactamente igual. La función y igual a x cuadrado, por ejemplo, sería otra función par. Veamos ahora qué particularidad cumplen las funciones pares. Y para ello vamos a ver el applet que vimos en la clase correspondiente a Fourier. Tenemos aquí una función cualquiera, y esa función está compuesta por senos y por cosenos, como ves aquí. Sin embargo, una función par, vamos a seleccionar aquí una función par, por ejemplo, la función triángulo sería una función par, fíjate que este es el 0, 0, ¿vale? Y esta función, pues, es simétrica de este lado y de este. Bueno, pues una función par resulta que está formada solamente por cosenos. ¿Lo ves? Es más, si yo cambio algunos de los componentes, sigue siendo una función par. ¿Te das cuenta? ¿Ves que sigue siendo una función par? Es simétrica a partir de aquí. Sin embargo, si yo introduzco algún seno, ya deja de ser par y se convierte en cualquier otra cosa. ¿Vale? Realmente no es muy difícil darse cuenta de esa propiedad. Muy bien, pues seguimos. Y ahora sabemos que si nosotros tenemos una función periódica par, o mejor dicho, en nuestro caso, si nosotros tenemos muestreado un periodo completo de una función par, es decir, tenemos una serie de muestras a lo largo de todo ese periodo, por ejemplo, muestras a lo largo de este periodo, desde aquí hasta aquí, de una función par, entonces la transformada de Fourier discreta, esta de aquí, esto sería la transformada de Fourier discreta, nos va a devolver coeficientes que solamente tienen componente real y no imaginaria, como ocurre en un caso normal, en el que los coeficientes tienen tanto parte real como parte imaginaria. Si la función o las muestras corresponden a una función par, estas serían las muestras, los coeficientes que devuelve la transformada discreta de Fourier van a ser solo reales. Si yo ahora quiero volver a recuperar las muestras originales, esta de aquí, partiendo
de los coeficientes de los valores de la transformada de Fourier discreta, tendría que hacer esto. Pero como yo sé que todos estos coeficientes solamente tienen parte real, esto puede ser transformado en esto de aquí. Esta transformada que ves aquí, imaginarás por supuesto que es la transformada de Fourier discreta inversa. Vamos a ver todo esto gráficamente, que seguro que se va a entender mucho mejor. Comenzamos teniendo una función f de x cualquiera, lo que sea, continua. Como nosotros no podemos manejar bien las funciones continuas, no las manejamos analíticamente sino numéricamente, vamos a discretizarla. Y tenemos esto. Ahora, en lugar de tener una función continua, tenemos n muestras de esa función. Suponemos ahora que nuestro eje de coordenadas está aquí, y este es el 0, 0. Y decimos que el número de muestras es n. Ahora hagamos que la función sea par duplicando esto en el lado izquierdo del eje y. Podemos hacer también que la función sea periódica repitiendo lo que tenemos hasta ahora, de esta forma. Lo muestreamos también como hicimos con esta parte de la función. Y ahora el periodo de mi nueva función será desde aquí hasta aquí. Todo este es el periodo de mi función periódica. Y por tanto, al ser una función periódica, yo puedo calcular su transformada discreta de Fourier. Estas, f sub j, serían todas las muestras que tengo en un periodo. Y esto de aquí serían los diferentes coeficientes que me van a salir de mi transformada de Fourier discreta. El único detalle a tener en cuenta ahora es que n ya no es el número de muestras este de aquí, sino que ahora se ha multiplicado por 2. Por tanto, n, este número de muestras, es por 2. Muy bien, pues supongamos que yo quiero calcular mi primer x sub 1. Me doy cuenta de que esta función, además de ser periódica, resulta que es par. Por tanto, mis funciones base podrían estar constituidas exclusivamente por cosenos, y este sería el primero de ellos. Ahora, para calcular el primer x sub 1, recordemos que x sub 0 sería el nivel de continua, el primer x sub 1 para calcularlo debería ahora multiplicar cada muestra por el coseno, o la muestra del coseno digital en este caso, correspondiente. Y luego ir sumando pues todas esas multiplicaciones. Eso me daría el valor de este sumatorio. Pero si nos fijamos un poco, resulta que calcular ese sumatorio desde aquí hasta aquí es lo mismo que calcularlo desde aquí hasta aquí, y multiplicarlo luego por 2, puesto que esto es exactamente igual que esta parte de aquí. Lo mismo haríamos para calcular x sub 2, y por lo tanto la nueva transformada la podríamos calcular de esta manera. Fíjate que ahora n sí vuelve a ser el número de puntos original, y aquí fíjate que está multiplicado por 2 para adecuar la escala de los diferentes cosenos. Pues esta es finalmente la transformada del coseno discreta. Este coeficiente de aquí es raíz de 1 partido por n cuando k vale 0 y raíz de 2 partido por n cuando k vale distinto de 0, cuando es distinto de 0. Fíjate también que las funciones base ahora no son el coseno completo como teníamos en las transformadas anteriores, sino que ahora el coseno o los cosenos de las funciones base son la mitad de las que teníamos antes. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho anteriormente acerca de que calcular todo este sumatorio es lo mismo que calcular la mitad y multiplicarlo por 2. Muy bien, pues para acercarnos un poco más a las funciones que utiliza realmente el algoritmo de compresión JPEG, diremos que el número de muestras que se utiliza es siempre 8. En el caso unidimensional como este, son 8 muestras. En el caso bidimensional que veremos a continuación, donde no creamos curvas sino creamos superficies, el número de muestras será 64, 8 por 8. Por tanto, al tener 8 muestras, en este caso unidimensional, el número de funciones base que nos van a hacer falta
serán de nuevo 8. Y esas 8 funciones base estarán divididas en 8 muestras cada una. Al multiplicar ahora cada función por el coeficiente correspondiente que calculamos mediante la transformada del coseno discreta, cuando multiplicamos esos coeficientes por estas funciones y luego las sumamos todas, volvemos a tener la función original. Bueno, pues entramos ya en el terreno bidimensional y supongamos que ahora tenemos una imagen de 8×8 en escala de grises. Aquí, un píxel oscuro, un píxel próximo al negro, significará que su valor está próximo al 0. Un píxel muy claro, un píxel blanco, estará su valor próximo al 255. Ahora, en lugar de utilizar los colores para visualizar esta imagen, podemos visualizarla tridimensionalmente, de tal forma que vemos en barras tridimensionales el valor de cada píxel. De esta forma pasamos de ver la imagen en diferentes tonalidades de gris a verla tridimensionalmente. Vemos algo parecido, aunque claro es bastante pequeña la resolución de esta imagen, algo parecido a una superficie. Bueno, pues esto es lo que vamos a intentar reconstruir ahora con nuestras nuevas funciones base bidimensionales. Pues estas son nuestras funciones base para imágenes de una resolución de 8×8. Y lo mismo que hacíamos antes con las funciones unidimensionales, vamos a hacerlo con las superficies bidimensionales. Es decir, ahora la superficie que nosotros queremos reconstruir lo hacemos de la siguiente forma. Se calculan los diferentes coeficientes pertenecientes o correspondientes a cada una de las funciones, a cada una de las 64 funciones, se multiplican y todas estas funciones se suman, las 64 funciones. El resultado final será la función o imagen original. ¿Y cómo calcularemos cada uno de esos coeficientes que multiplican a cada una de estas funciones base? Pues lo haremos mediante la transformada del coseno discreta bidimensional, cuyas funciones base son estas. Observa que ahora los diferentes coeficientes tienen dos parámetros, dos índices, correspondientes con las frecuencias horizontal y vertical. Vamos a echarle también un vistazo tridimensional a estas funciones base. Vamos a ver, por ejemplo, esta de aquí, donde sabes que la parte clara corresponde a valores altos, la parte oscura a valores bajos. Pues esta es la función que antes veíamos en escala de grises y ahora vemos en alturas. Vamos a echarle un vistazo a alguna otra, por ejemplo, esta de aquí, que tiene alta frecuencia en la componente horizontal y muy baja frecuencia en la componente vertical. Fíjate que esta función es igual que esta, la diferencia está en que esta está girada 90 grados. Y este es el aspecto tridimensional que tiene esa función. Bien, pues llegados a este punto ya estamos en condiciones de entender perfectamente cómo funciona el paso 3 del algoritmo de compresión JPEG. Como ves, tengo aquí la imagen original con la que hemos estado trabajando desde el principio, y esta imagen la convertimos a un espacio de color ICB-CR y tenemos luminancia y crominancia. A partir de ahora, todas las operaciones que voy a hacer, las voy a hacer sobre los tres canales independientemente. Así es que estas ya las podemos quitar. Y lo primero que vamos a hacer con cada canal va a ser dividir esa imagen, ese canal, en subimágenes de 8×8 píxeles. Por eso antes estábamos trabajando con funciones de 8 muestras y con superficies de 8×8, de 64 muestras. Bien, pues mostramos las guías. Y estas guías van a dividir la imagen en subimágenes de 8×8.
Vamos a acercar un poco esta parte de aquí. Fíjate, aquí tienes subimágenes de 8×8. Y además tenemos estas dos imágenes divididas en píxeles. Vamos a acercar aún más esto. Y fíjate, si cojo el cuentagotas, fíjate aquí en info, cómo me va dando el valor. ¿Lo ves? Aquí. Cómo me va dando el valor de los diferentes píxeles. ¿Vale? Aquí también. Esta es una subimagen muy plana. Fíjate que los valores no varían demasiado. Prácticamente se quedan entre 47 y 49. Y esta, por el contrario, sí tiene valores un poco más distantes. Aquí tenemos 47, aquí llegamos a 90. Muy bien, pues ahora vamos a llamar a esta matriz M1 y a esta matriz de aquí M2. Y vamos a tomarnos el trabajo de pasar los valores de esta y de esta matriz al MATLAB. Bien, aquí tenemos el MATLAB y estas son las matrices que teníamos en el Photoshop. La M1, la M2. Muy bien, pues lo que vamos a hacer ahora será lo siguiente. Tomamos M1, vamos a empezar a trabajar con M1 y el primer paso que le hacemos es restarle 128. ¿Por qué? Realmente las funciones base de la DCT son cosenos cuyo rango va desde -1 hasta 1. Para hacer algo similar con estas superficies, vamos a hacer que su rango de valores vaya desde -128 hasta 127. Por eso le restamos a cada valor de la matriz 128. Aplicamos la DCT y le aplicamos un redondeo. Vamos a ejecutarlo. Y esto es lo que nos ha salido. Esta es la imagen correspondiente a la matriz M1, con M2 todavía no hemos hecho nada. Y esta sería su correspondiente DCT. Y bueno, tal como está, no nos dice nada, excepto que el nivel de continua, esta es muy grande, y los demás valores son bastante pequeños. Vamos ahora a coger y hacer la misma operación, pero con M2. Vamos a ver ahora qué tenemos. Bueno, algo parecido, pero ahora la subimagen M2 tiene más variación y por lo tanto han aparecido más coeficientes lejos de los coeficientes correspondientes a las bajas frecuencias. Y aquí tenemos valores un poco más altos. Vamos a echarle un vistazo a esta superficie que nos ha salido en 3D. Ponemos aquí bar 3 y obtendremos una representación tridimensional de eso. F5. Y aquí tenemos la superficie. Vemos un nivel muy grande en la continua, unos valores medianos, cercanos a las bajas frecuencias, y las altas frecuencias con valores muy pequeños, en comparación, claro está, con estos de aquí. Y por supuesto ahora si nosotros aplicamos la transformación inversa, es decir, tenemos M2 y hacemos lo siguiente, le restamos 128 a M2, aplicamos la DCT, luego el redondeo y finalmente volvemos a hallar la transformada inversa, la DCT inversa. Le sumamos 128 puesto que aquí le habíamos restado 128. Los valores que obtenemos son valores prácticamente iguales a la matriz original. El error proviene, por supuesto, del redondeo que hemos introducido aquí. Esto quiere decir que en esta etapa no hemos perdido información, tan solo la hemos transformado, tampoco hemos comprimido nada. Luego, ¿qué sentido tiene aplicar la DCT? Pues es justamente lo que vamos a ver a continuación. Y llegamos a la cuantización, el cuarto paso del algoritmo de compresión JPEG.
Esta etapa es la que nos va a permitir establecer la relación calidad-compresión del algoritmo JPEG. Cuando nosotros almacenamos una imagen como JPEG, podemos establecer el parámetro de calidad yéndonos a este slider y modificando la calidad, por ejemplo, una calidad media o una calidad muy baja. ¿Ves cómo se aprecia enseguida el efecto de la cuantización? Si la calidad la ponemos al máximo, prácticamente es indistinguible del original. Esta opción de aquí nos permite ver 4 imágenes resultados distintas correspondientes con 4 niveles de compresión distintas. En esta primera vemos la imagen original que ocuparía 768K de almacenamiento. En esta segunda vemos que la calidad la hemos reducido a 60 y el almacenamiento sería 48,83K. En esta tercera, calidad 30, el almacenamiento 22,36 y en esta última la calidad a 0 y el almacenamiento 11,1K. Fíjate que entre esta y esta, por ejemplo, entre la imagen original y la comprimida a calidad 60, prácticamente es complicado buscar diferencias, prácticamente las vemos casi igual. Con esta empiezan a verse algunos detalles en el borde, sobre todo en el borde de los pétalos, y en esta de aquí el efecto producido por la compresión es bastante notable. Se ve sobre todo en los bordes de los pétalos y que además vemos los diferentes cuadrados de 8×8 producidos por la división de la imagen. Aunque eso por supuesto lo compensa el ratio de compresión que se obtiene. Si quisiéramos medir ese ratio de compresión, fíjate que serían 768 dividido entre 11,1. Nos viene a dar un ratio de compresión de 69:1, que es bastante elevado. Con respecto a esta imagen de aquí, sería 768 dividido entre 48,8. El ratio de compresión es de 15:1. Sigue siendo un ratio de compresión bastante elevado. Si nos fijamos un poco más de cerca, vemos perfectamente los efectos de la compresión. ¿Ves como aquí se notan los diferentes cuadrados que hemos hecho con la división de antes en pequeños bloques de 8×8? ¿Ves que se notan aquí? Aquí por supuesto no se nota nada. Aquí se nota algo, si te fijas muy bien. Aquí también. Y aquí son perfectamente distinguibles esas pequeñas imágenes de 8×8. Antes de seguir, recordemos lo que es la cuantización. Cuantizar es establecer los cuantos o niveles que un posible valor, normalmente un valor real, puede adoptar. Por ejemplo, supongamos que cogemos un coseno lo imprimimos y tenemos algo así. Un coseno nos devuelve valores reales, es decir, una parte entera y un número indeterminado de decimales, ¿vale? Bien, pues supongamos que ahora yo no quiero que ese coseno me devuelva un valor real, cualquier valor real, sino que esos valores que me devuelvan estén comprendidos en algún nivel concreto o en algunos niveles concretos. Por ejemplo, pues hagamos que esos niveles sean múltiplos de 0,1, por ejemplo. Pues tendríamos que dividir entre 0,1 y luego multiplicar por 0,1. Y ahora tendríamos esto. Para apreciarlo un poco mejor, en lugar de utilizar el comando plot, vamos a utilizar el comando
escalera. De esta forma se ve mucho mejor. ¿Ves? Ahora el coseno solamente puede adoptar unos ciertos valores. ¿Vale? Si pusiéramos aquí, por ejemplo, 0,2, mira lo que tendríamos. ¿Ves? En este caso el coseno solamente puede adoptar valores de 0 o 0,2 o 0,4, 0,6, menos 0,2, menos 0,4, pero ya no puede adoptar valores como por ejemplo el 0,125. Ya no podría adoptar esos valores. Lo que hemos hecho ha sido cuantizar. Y cuantizar se traduce en este contexto como una pérdida en la precisión del valor. Por ejemplo, un valor posible como el 0,125 se trunca en este caso a 0. Un valor de 0,21 se truncaría a 0,2. Muy bien, pues vamos a aplicar cuantización a nuestras matrices bidimensionales. Recordemos que teníamos M1 y M2, que eran dos subimágenes de la imagen principal, eran dos imágenes de 8×8. Y esta va a ser nuestra matriz de cuantización. Vemos las operaciones que vamos a realizar. En primer lugar tenemos la matriz M2, vamos a empezar con la M2. Le restamos 128 como habíamos dicho antes y a eso le aplicamos la transformada del coseno discreta. Redondeamos esos valores y esa matriz se llama ahora DCT M2. Muy bien, pues sobre esa matriz es sobre la que vamos a realizar la cuantización. Y la cuantización en este caso no es más que dividir elemento a elemento esa matriz por cada elemento de la matriz de cuantización, es decir, 16, 11, 10, etc. Y esa matriz la vamos a llamar Q DCT M2. Vale, pues ejecutamos. Y esto es lo que tenemos. La matriz M1, M2, la QL, la matriz de cuantización. Y esto sería M2 después de haberle aplicado la transformada del coseno discreto. ¿Ves? Todo esto. Bueno, pues una vez cuantizada esa matriz, se nos queda esta de aquí. Y en lo que hay que fijarse es que en esta matriz ahora nos aparecen muchos valores nulos, muchos ceros. Recuerda que lo que hemos hecho aquí ha sido dividir cada elemento de la matriz DCT M2 por los elementos de la matriz de cuantización. Así, menos 484 dividido entre 16 y una vez redondeado se nos queda en menos 30. 125 dividido entre 11, una vez redondeado se nos queda 11. Y así con todos los elementos de esta matriz. De esa forma, estos elementos de aquí que son muy bajos, al estar divididos por elementos de la matriz de cuantización altos, nos da como resultado muchos ceros en las partes de alta frecuencia de la matriz. Por supuesto, ahora podríamos recuperar la matriz original de esta forma, Q DCT M2. Lo primero que tendríamos que hacer con esa matriz es multiplicarla por la matriz de cuantización, es decir, QL. La multiplicamos y le hallamos la DCT inversa. Una vez hecho eso, lo que tendríamos que hacer es redondear y finalmente sumarle 128. ¿Y qué tendremos? Pues tendremos esa matriz. Vamos a ver M2 y son muy parecidas. Fíjate, el 90 sigue siendo 90. Estos valores ya son un poco más distantes de lo que eran originalmente. Vamos a ver
cuál sería la resta entre esta y esta. Y aquí tenemos la matriz de diferencias entre las dos, donde apreciamos mucho mejor los errores entre una y otra. Ves que ANS es la matriz reconstruida después de haberla cuantizado y M2 sería la matriz original. Pero la mejor forma de ver esto es viéndolo como imágenes. Y estas son las dos matrices. Esta es la matriz original y esta es la reconstruida. Viéndolo así tan de cerca, efectivamente se aprecian diferencias, pero recordemos que estas dos imágenes corresponden a imágenes de tan solo 8 por 8 píxeles, con lo que vistas a una cierta distancia, prácticamente las vemos como iguales. Bueno, y el porqué de cuantizar puede que te hayas dado cuenta ya. Fíjate que al cuantizar, prácticamente a una cierta distancia no notamos la diferencia entre las dos subimágenes de 8 por 8, pero al cuantizar tenemos que esta matriz se me ha convertido en esta. Y que aquí tenemos muchísimos ceros que pueden ser comprimidos. Pues ese será el próximo paso del algoritmo de compresión JPEG. Pero antes vamos a ver este estupendo y didáctico applet que nos permite ver de una forma muy gráfica el proceso de cuantización. Empiezo explicándote un poco lo que estamos viendo. Fíjate que el primer paso sería elegir una imagen. Tenemos esta torre, tenemos estos loros, ¿vale? Diferentes imágenes. Bueno, nos quedamos con la primera. El segundo paso consiste en elegir un formato de submuestreo. En el caso que seleccionemos 444, pues las imágenes de luminancia y crominancia tienen el mismo tamaño. Si elegimos el submuestreo 420, entonces cuando dividimos la imagen RGB en luminancia y crominancia, la luminancia sigue siendo la misma, pero la crominancia ahora es la cuarta parte. Y en el tercer paso podemos elegir ya cuál va a ser la calidad de la imagen, es decir, cuál va a ser la matriz de cuantización. Fíjate, aquí tenemos la matriz de cuantización que veíamos antes en el MATLAB. Y una de las preguntas que te puedes hacer es ¿por qué esta matriz? ¿Por qué estos valores? Bien, estos valores surgen de haber probado con muchas personas y muchas imágenes hasta obtener cuál es la matriz de cuantización que mejor resultado perceptual da. Date cuenta que yo ahora puedo regular la calidad de la imagen regulando o estableciendo diferentes matrices de cuantización. Por ejemplo, esta sería la estándar, pero yo también puedo aumentar esa matriz de cuantización. Fíjate que los valores van aumentando y por consiguiente la imagen resultante va obteniendo peor calidad. Mientras que si voy aumentando los valores de la matriz de cuantización van siendo menores, por tanto la cuantización es menor y el error, la precisión de la imagen va siendo cada vez mayor. Fíjate aquí en esta imagen, mira como cuando yo sitúo el slider al máximo de calidad, estas dos imágenes son iguales, mientras que si yo lo llevo al mínimo, es cuando más se aprecian los errores de cuantización. Y tenemos matrices de cuantización distintas para la luminancia y la crominancia, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Seguimos viendo más cosas sobre este applet. Aquí tenemos la imagen original, la imagen RGB y la imagen RGB de salida, es decir, una vez le hemos aplicado la cuantización. Aquí tenemos la imagen RGB pero ya transformada en luminancia y crominancia, la I, CB y CR, y aquí abajo las correspondientes salidas. Eso lo seleccionamos aquí. Podemos seleccionar también la transformada del coseno discreta, que sería esta. También podemos seleccionar la DCT cuantizada y esta, la DCT una vez reconstruida, que es parecido a lo que hemos hecho nosotros antes. Te explico esto un poco mejor. Vamos a irnos a la transformada del coseno discreta, esta de aquí. Y aquí lo que estamos viendo es lo siguiente.
Si dividimos esto en los trocitos de imágenes de 8×8 y aplicamos la DCT sobre esos trozos de 8×8, eso es lo que estamos viendo aquí. Fíjate que este trozo de aquí arriba, al ser un color prácticamente plano, gris, aquí abajo lo vemos de esta forma. Fíjate aquí en esta esquina, cuando pongo el cursor, ves que está en blanco, eso significa que es un valor muy alto, y el resto es muy oscuro, es decir, valores muy bajos. ¿Ves? Aquí vamos viendo el resto de los trozos de 8×8. Aquí tenemos los valores correspondientes, fíjate. Ves un valor muy alto, 1168, el resto de los valores bastante pequeños, pero aún no están cuantizados. Si lo cuantizamos, para verlo, seleccionamos la matriz cuantizada, y ahora sí, ves que esa matriz se ha transformado en tan solo un valor de 37. El resto lo hemos eliminado. Si lo reconstruimos, es decir, si multiplicamos por la matriz de cuantización, tenemos esto, que son las matrices que nosotros luego vamos a utilizar para comprimir. Fíjate que en este caso, el único valor distinto de 0 que tenemos es el 1147, es decir, el resto es totalmente comprimible, el resto de ceros. Bueno, pues antes de pasar a la siguiente etapa de compresión, yo te recomiendo que juegues un poco con este applet. Esta es su dirección, la tienes también en la página web de la asignatura. Y llegamos por fin al último paso del algoritmo de compresión JPEG, que es la compresión entrópica, es decir, una compresión sin pérdida que se encarga de comprimir la matriz resultante de la cuantización. Una matriz normal de coeficientes como la que hemos visto antes puede ser esta. Si nos fijamos un poco, hay muchos ceros correspondientes a las zonas de altas frecuencias, toda esta parte de aquí. Si nosotros recorremos esta matriz en zigzag, es decir, de esta forma, podremos agrupar esos 64 valores de la siguiente manera. De esta forma. Y si te fijas, al recorrer la matriz en zigzag, dejamos todos los ceros correspondientes a las altas frecuencias al final de la lista. De esa forma, se puede codificar este vector de 64 elementos tomando los primeros elementos distintos de 0 y colocando un símbolo especial indicando que desde ahí hasta el final todos son ceros. Por último, una compresión de Huffman nos ayuda a comprimir aún más los elementos restantes. El sentido, por tanto, de estas tres últimas etapas de la compresión JPEG, la DCT, la cuantización y la compresión entrópica, radica en que el sistema visual humano es sensible a variaciones sutiles en los cambios de tonalidades contiguas. Sin embargo, es poco preciso en la cuantificación de la variación cuando ésta es grande. Esto significa que nosotros somos capaces de notar un cambio muy ligero en la tonalidad de un color. Sin embargo, cuando la variación de color es muy grande, nosotros notamos simplemente un cambio brusco en el color, sin importarnos demasiado el cuantificar ese cambio, tan solo notamos que es grande. Debido a este hecho, la transformación a un espacio frecuencial, la DCT, nos permite cuantizar con una menor precisión las altas frecuencias sin perder calidad en la imagen, manteniendo una precisión elevada en las bajas frecuencias que son las que generan cambios sutiles en el tono del color. Y ya para finalizar, resumiendo las diferentes etapas del algoritmo de compresión JPEG, tenemos en primer lugar un cambio de espacio de color de RGB a ICB-CR. En esta etapa no se produce ni compresión ni pérdida de información en la imagen, tan solo es un cambio en el espacio de color. Esto nos permite separar luminancia y crominancia y pasar a la segunda etapa del algoritmo de compresión, que es el submuestreo, en el que eliminamos parte de la información correspondiente a la crominancia, puesto que no la vamos a apreciar. Por tanto, en este segundo paso se elimina información. El tercer paso corresponde a la DCT. En esta etapa transformamos la imagen a sus componentes frecuenciales. Esta etapa no comprime ni elimina información, tan solo aplica una transformación.
En la cuarta etapa, la cuantización, eliminamos información que probablemente no vayamos a apreciar. Es decir, eliminamos la precisión en las variaciones de alta frecuencia en la imagen. En la última etapa, Huffman, la compresión entrópica, se realiza compresión sin pérdida de lo que nos queda de la imagen. Y con esto terminamos nuestra clase dedicada al JPEG, uno de los algoritmos más importantes dentro de la multimedia.